Bueno, mi nombre es Ángel Rubio y soy profesor del Centro Educativo La Amistad de Fuenlabrada. El contenido de este vídeo, intentaremos explicar y aclarar aquellas cuestiones que tienen que ver con el teorema de Tales de Mileto. Bueno, un poquito de historia. Nace en Mileto en el año 640 a.C. y muere en el 545. Se le considera como uno de los sabios más importantes de la antigua Grecia. Fue filósofo, científico, matemático y entre otras muchas cuestiones dentro de las matemáticas se le conoce por su famoso teorema de Tales que ha llegado hasta nuestros días. Bien, es importante para poder entender el teorema de Tales comprender perfectamente qué son figuras semejantes. Bien, aquí tenemos una flecha de color verde y otra que es semejante. Fíjate, quiero que observes cómo todos los lados han crecido de forma proporcional. Eso es a lo que nos referimos con figura semejante. Por ejemplo, si decimos que la flecha de la izquierda, la figura de la izquierda tiene esas medidas, 2, 1,5, 2, 4,5 y 4,5, y que la figura más grande es semejante a la anterior, y que uno de sus lados mide 6 centímetros, fíjate que este lado de 2 centímetros y este de 6 se llaman lados homólogos, es decir, es el mismo lado, pero en figura distinta. Bien, si sabemos que la figura más grande es el triple de la figura pequeña, completar el resto de los lados, el resto de medidas de los lados es sencillo, ¿verdad? Tendríamos que 1,5 por 3 es 4,5, 4,5 por 3 es 13,5, y así iríamos completando todas las medidas de la figura grande. Vamos a marcar una cualquiera, por ejemplo este lado, y su lado homólogo que sería este lado, y su lado homólogo que sería ese. Bien, aquí es importante que observes que si dividimos dos lados homólogos de las figuras distintas, es decir, este lo divido entre su lado homólogo, entre este, el resultado es 3. La constante de proporción es 3. Si dividimos este lado de aquí, de la figura grande, entre el homólogo en la figura pequeña, observarás que también el resultado es 3. Pero es más, si dividimos dos lados de la misma figura, por ejemplo este, entre este, 2 entre 1,5, y hacemos la misma búsqueda, la misma división en la figura grande, estos dos lados, fíjate cómo el resultado es el mismo, 1,33 y 1,33. Por tanto, quédate con este concepto porque es importante. Si divido dos lados homólogos entre las figuras distintas, el resultado será el mismo, en este caso 3. Y si divido dos lados de la misma figura y los igualo a la división entre los dos lados de la figura semejante, los lados homólogos, el resultado también es el mismo, en este caso 1,33. Bien, vamos al teorema de Tales en sí, con un poquito más de rigor. Dice, si dos rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determina en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes a la otra. Bien, este es el formalismo. Vamos a perder un poco de rigor y vamos a ganar un poco de claridad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice simplemente es que tenemos dos rectas secantes, es decir, que se cortan en un punto, la recta negra y la recta verde. Se cortan en O. Si estas dos rectas las dividimos o las cortamos por rectas paralelas entre sí, en este caso son las tres rectas rojas, van a dividir la recta negra y la recta verde en segmentos, ¿veis? El segmento OA, el segmento AB, el segmento BC, y en la verde sería el OA, A'B' y B'C'. Pues lo que nos dice el teorema de Tales es que si divido lo que mide el segmento AB, es decir, esta medida de aquí, entre lo que mide esta medida de aquí, el resultado es el mismo que si divido AC, es decir, este segmento de aquí, entre A'C', que es este segmento de aquí, y lo mismo que si divido BC entre B'C'. Vamos a intentar ganar todavía un poco más de claridad.
Fíjate que estas rectas rojas, que dividen la recta negra y la verde en segmentos, forman unos trapecios. Fíjate, en este caso te he marcado el trapecio formado por los vértices A, B, A' y B' en color azul. Y el trapecio formado por B, C, B' y C' en color amarillo. Fíjate que los trapecios azul y amarillo son semejantes, ¿recuerdan las figuras anteriores? Bien, ahora ya tiene un poquito más de sentido, ¿verdad? Esto de que AB, es decir, el lado del trapecio azul, le divido entre A', B', es decir, en la misma figura lo estoy dividiendo por el lado que está enfrente, A', B'. Tiene que ser igual que, vamos a empezar por el final, BC, es decir, del trapecio amarillo, este de aquí, dividido entre B', C', ¿lo ves? Es exactamente lo mismo que las figuras anteriores. Vamos a ganar un poco más de claridad. Mira, ahora te he separado los dos trapecios, el blanco y el amarillo, perdón, el azul y el amarillo, te los he separado y te he puesto la tercera figura que es, en este caso te lo he coloreado de azul para que veas, este sería el trapecio formado por la mezcla del amarillo y el azul, es decir, unidos. Ahora ya es muy sencillito, ¿verdad? Si divido este segmento de aquí entre este de aquí, me tiene que dar lo mismo que si divido este segmento de aquí entre este de aquí, y lo mismo que si divido este segmento de aquí, que es el AC, entre este segmento de aquí, que es el A'C'. Bien, podemos hacer exactamente lo mismo con todas las figuras semejantes que encontréis aquí. Fijaos. Vamos a ir a una figura como los triángulos. En este caso tenemos el triángulo OA'A, que te lo he marcado de verde. Y tenemos el triángulo OC'C, que te lo he marcado de amarillo. Por tanto, fíjate, si dividimos el segmento OC, que es todo este segmento de aquí, del triángulo amarillo, entre OC', que es este lado de aquí, fíjate, tiene que ser igual. Me voy al otro triángulo. ¿Quién es el homólogo del OC? El OA. ¿Ves? ¿Y quién es el homólogo del OC'? El OA'. Y por eso se cumple que OC es igual que OC dividido por OC' es igual que OA partido por OA'. Y puedes ir jugando con todas las medidas que quieras. Fíjate, podríamos decir, bueno, pues ahora quiero del triángulo verde y el triángulo amarillo, quiero dividir OA, lo quiero dividir entre, por ejemplo, A'. Pues ahora me voy al otro triángulo. ¿Quién es el homólogo del OA? OC. Pues mira, OC. ¿Dividido por quién? A', el homólogo es C'. Si te fijas, por tanto, se trata de buscar figuras semejantes. ¿De acuerdo? No intentes memorizar el teorema de Tales con esto de los segmentos O', C', A', B', porque aparecen primas por todos los sitios y te vuelves loco. Busca las figuras semejantes y será mucho más sencillo. Bien, pues aquí damos por concluido nuestra exposición de hoy.